Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes para todos, bendecida tarde para los que nos están viendo en vivo, buenos días o buenas noches para los que probablemente verán esta transmisión en algún otro momento, ya sea por aquí en Facebook o ya sea en nuestro canal de YouTube. Obviamente ya sabemos, como todos, estas tardes de café pues pueden disfrutar de un delicioso café aquí en la ciudad. Particularmente el día de hoy está haciendo mucho frío. Esta semana ha estado con la temperatura más baja, entonces más que ningún día se antoja un cafecito. Y ya sabes, pues obviamente si a lo mejor tú no eres fanático del café, pues puedes tomarte un té. Aquí la cuestión es que podamos utilizar este espacio para platicar temas que son de valor, que son interesantes, en los que podemos entablar comunicación. Puedes aclarar tus dudas, puedes escribir comentarios, todo lo que necesites lo podemos hacer. Y obviamente disfrútalo, ¿no? No tiene que ser algo pesado. Tú ve por tu cafecito. Ahorita igual como cada semana vamos a dar 1 o 2 minutos para que puedas ir. Si no tienes listo tu café o tu té, con toda tranquilidad puedes ir, tómate este tiempo para prepararlo. Y bueno, yo aquí te voy a estar esperando, yo ya tengo aquí el mío, así es que tómate tu tiempo, 1 o 2 minutos y comenzamos ahorita con este tema, ¿sale? Y mientras vas y te preparas tu café, puedes también, si quieres compartir este Facebook en vivo, puedes compartir el enlace. Puedes también comentar si tienes alguna duda de algo de la semana pasada o antepasada, de los temas que hemos estado viendo. Si algo quieres aportar, completa libertad para poder hacerlo. Y muy importante que también tengas a la mano un cuaderno o una hoja donde escribir. Tengas obviamente una pluma o un lápiz para escribir, porque acuérdate que estamos haciendo algunos ejercicios dentro de estos temas que estamos dando, porque el punto precisamente es apoyarnos, hacer cosas que sean prácticas y que nos sirvan para nuestra vida cotidiana, para la mejora. Ese es el punto principal, la cuestión de la mejora, ¿ok? Entonces, con toda libertad y con toda confianza, termina de preparar tu café o termina de preparar tu té o lo que gustes tomar. Si no está haciendo a lo mejor frío allá contigo y quieres algo helado, también tienes libertad. Y mientras esperamos 1 minutito nada más y comenzamos. Igual mientras coméntame cuál es tu café favorito. Yo ya les he mostrado en mis historias cuáles son mis favoritos. La verdad, dentro de los favoritos tengo el de avellana. El día de hoy no estoy tomando café de avellana, pero sin lugar a duda es de mis favoritos. El de avellana y también el de moca es de mis favoritos. Y ya saben también de cuál avellana les estoy hablando y de cuál moca. No es cualquier café. ¿Listo? Muy bien, perfecto. Esperando que estés listo ya entonces con tu café o lo que gustes tomar, pero también que estés listo con tu pluma, con tu lápiz, con tu hoja o cuaderno donde vayamos a anotar lo que vamos a estar hablando en este tema particularmente. Recuerda, el tema del día de hoy es la limpieza de nuestra casa mental. Y para aterrizar este tema, primero vamos a hacer un mini resumen de lo que vimos en el tema anterior la semana pasada, de lo que vimos y hemos estado viendo las últimas 3 semanas. La semana pasada hablábamos acerca de nuestro propio valor, el conocimiento de nuestro propio valor. ¿Qué tan importante es que aprendamos a valorarnos? Porque habíamos visto que desgraciadamente, a veces por patrones de la infancia, realmente nos desvalorizamos. Y no nos damos cuenta que no estamos teniendo el suficiente amor propio por nosotros y que a causa de ello muchas cosas de las que hacemos, las hacemos y nos dañamos. Habíamos visto un poquito de esto, habíamos visto también la importancia de perdonar. Perdonar a otros sí, pero también habíamos hablado de la importancia de perdonarnos a nosotros mismos. Habíamos comentado que es la clave para avanzar, que es lo principal realmente para avanzar, porque la falta de perdón hacia nosotros mismos nos limita.
¿sí? Y en ese sentido es donde también no tenemos el valor suficiente, o más bien no nos damos el valor suficiente, porque de que lo tenemos, allí está, ¿ok? Entonces habíamos hablado acerca también de que el verdadero problema está más allá y más profundo de lo que a veces podemos ver, que en ocasiones una situación económica difícil, una cuestión de sobrepeso, una cuestión de una racha muy mala que nos está aconteciendo, o de cómo nos vemos a nosotros mismos y de cómo estamos batallando con diferentes cosas, habíamos hablado de que mucho de esto tiene que ver precisamente con que hay algo más profundo en nosotros que necesitamos descubrir, que a veces es algo muy superficial lo que nosotros creemos que es, o lo que alcanzamos a ver en este plano terrenal donde vivimos, creemos que esa es la causa, pero en realidad hablábamos de que hay cosas mucho más profundas, y justo de eso estábamos hablando la semana pasada, el cómo poder descubrirlas y cómo poder darnos cuenta de que están ahí para entonces cambiarlas, ¿ok? Entonces, justo como ya traemos arrastrando de las otras sesiones estos temas, si no los has visto, te recomiendo que regreses por ahí en mi perfil. Si estás viéndolo en Facebook, ve 4 semanas atrás para que encuentres la secuencia, y si de pronto ya tienes la secuencia, qué maravilla. Si no, si lo estás viendo desde el canal de YouTube, también regreso un poquito a las semanas anteriores para que puedas ver cuál es la secuencia de lo que estamos hablando, porque créeme que lo que vimos las semanas pasadas es la base para lo que vamos a ver el día de hoy. A lo mejor si ves este tema sin ver los otros puedes entenderlo perfecto, pero tal vez no, y sería importante que pudieras recapitular un poquito y pudieras verlos, ¿ok? Bien, nos vamos a centrar entonces en el tema del día de hoy, la limpieza de nuestra casa mental. Y como ya dijimos, el problema principal y que habíamos visto tiene que ver con la desvalorización, el hecho de que no nos vemos y nos valoramos como realmente somos. Y habíamos hablado de que somos seres únicos, somos seres especiales, y realmente en este mundo somos seres únicos, increíblemente únicos. Por ejemplo, si tú ves una rosa desde que se empieza a formar, desde que empieza el capullo y empieza a formarse y empieza a abrirse, realmente todos sus pétalos y todo es perfecto. Desde el momento en que empieza a formarse hasta que se abre, todo el proceso y todo lo que tú puedes ver en ella es perfecto. Y en verdad es una similitud con lo que somos nosotros como humanos, porque también fuimos creados así. Fuimos creados con esa perfección, y realmente es algo que quiero dejarte el día de hoy, que somos seres perfectos en este mundo imperfecto. ¿Y sabes por qué somos perfectos? Porque somos chispa de aquel que nos creó, somos una partícula, una pequeña porción de aquel que creó todo lo que tú puedes ver, todo lo hermoso que ves, esas flores, ese mar, lo que más te guste, los paisajes más hermosos, somos una pequeña esencia de ello. Y por lo tanto, somos en gran parte una esencia de la divinidad, y por lo tanto somos personas únicas, somos completamente especiales. Quiero leerte un fragmento pequeño de algo que a mí me encantó, y te lo voy a leer porque a lo mejor si te lo digo lo parafraseo y no suena tan bien como debería ser. Entonces, permíteme leértelo, y dice así: somos siempre perfectos, siempre bellos, siempre cambiantes. En todo momento hacemos lo mejor que podemos con el entendimiento, la conciencia y el conocimiento que tenemos. A medida que tengamos más entendimiento, más conciencia y más conocimiento, iremos haciendo las cosas de otra manera. Y es totalmente verdad. Con el conocimiento, con la conciencia que tenemos en este punto, nosotros hemos avanzado y hemos hecho cosas. Y obviamente, conforme vayamos teniendo mayor conocimiento y mayor conciencia de nuestra propia esencia, de nuestro propio valor y de todo lo que nos rodea, vamos a ir avanzando y vamos a ir haciendo cosas mucho mejores. Entonces, no debemos o no deberíamos pensar en: no soy tan perfecto porque me veo con muchos defectos. Ya dijimos la semana pasada que sí, todos tenemos a lo mejor cosas que mejorar, y eso es lo que llamamos defectos, ¿no? Así nos vemos a veces. Esos defectos no los veas como defectos, velos como oportunidades de mejora. Son esas oportunidades que tú tienes para avanzar, tienes oportunidades para crecer, tienes oportunidades para mejorar. Y cuando tú los dejas de ver como defectos y empiezas a verlos como oportunidades,
créeme que las cosas funcionan mejor. Tú vas a funcionar mejor en todos los aspectos porque ya no te estás limitando, al contrario, estás viendo que tienes un potencial. Entonces, en la medida de lo que eres ahora, del conocimiento que tienes, es el avance que has tenido. Pero estamos en este punto justo para seguir aprendiendo. Y el hecho de que tú estés viendo esto, el hecho de que te parezca algo que puedes mejorar en ti, el hecho de que a lo mejor estés buscando en internet, leas algún tipo de libro para mejorar y para ayudarte, demuestra precisamente el que tú quieres avanzar, el que tú quieres tener esa oportunidad de mejora. Y es justo lo que queremos hacer con estas sesiones, es justo lo que queremos hacer con estos temas, que podamos tener esa oportunidad de mejora, ¿ok? Entonces, ¿cómo debemos comenzar en este punto? Ok, vamos a empezar limpiando nuestra casa mental. ¿Por qué decimos así, nuestra casa mental? Porque, por ejemplo, si tú vas y limpias tu casa, obviamente creo que muchas personas tenemos a veces ciertos lugares que guardamos cosas que decimos por si algún día las llego a necesitar. No sé cómo se llame en el país donde tú vivas. Aquí a veces de una manera graciosa se le dice que es el cuarto de los cachivaches. O sea, es el lugar donde vas a guardar cosas que realmente a veces nunca vas a ocupar, pero por alguna razón vas y las guardas allí, ¿verdad? Entonces, en algunos es el garage, en algunos otros lugares tienen sus cuartos especiales, pero el punto es que somos personas que a veces guardamos cosas en nuestra casa por si las llegamos a necesitar, ¿verdad? Entonces las tenemos por allí. Entonces, ha habido ocasiones, estoy muy segura que ha habido ocasiones, sobre todo en el caso de las mujeres, también los varones lo hacen, claro que sí, el ir a ese lugar y buscar y decidir que van a hacer una limpieza y decidir que hay cosas que realmente ya jamás van a utilizar, que las están guardando allí, pero que la verdad no las necesitan, que solamente están estorbando, y entonces empiezas a hacer una revisión. Ese es el primer paso, que vamos a hacer una revisión y empezamos a ver en los diferentes lugares y a lo mejor en los contenedores, en los lugares donde almacenamos, y empezamos a ver qué cosas de allí todavía son útiles. Y seguramente mientras las ves vas a empezar a tener recuerdos y algunas vas a decir, ay, esta la guardo porque me sirve. Esta a lo mejor está un poco rota, pero necesita simplemente una ligera reparación y se queda aquí porque tiene un valor sentimental importante. Esta a lo mejor solo necesita una pequeña limpiada, lo voy a hacer y la sigo conservando. Pero sin lugar a dudas, vas a encontrar que hay cosas que definitivamente ya no necesitas, que no has utilizado y que incluso son basura, que solo las guardaste allí por ver si las iba a necesitar, pero que en realidad son basura. Y obviamente en esta limpieza que haces empiezas a guardar esas cosas, empiezas a tirar esas cosas y no tienes ningún tipo de remordimiento y no tienes ningún tipo de molestia o coraje porque las estás tirando, porque sabes simple y sencillamente que son cosas que no sirven. A veces guardamos papeles, guardamos periódicos, guardamos revistas, guardamos hojitas, recortes, cosas porque creemos que las vamos a necesitar. Pero llegado el punto en el que hacemos esa limpieza, nos damos cuenta que sí, hay cosas que definitivamente ya no necesitamos y es el justo momento para ir y desecharlas. Y lo hacemos con la mayor tranquilidad y con la mayor conciencia y todo funciona bien y hacemos esa limpieza de nuestra casa física, de nuestra casa terrenal. Y lo mismo sucede con nuestra mente. ¿Por qué? Porque nuestra mente es precisamente también esta cuestión de una casa. Nuestra mente es una casa en la que albergamos cosas, en las que guardamos cosas. ¿Pero qué tipo de cosas guardamos aquí? Normalmente guardamos creencias, ¿sí? Y hay creencias buenas y creencias que nos ayudan a mejorar, pero también hay creencias que nos limitan. Y justo este tipo de creencias que nos limitan son las que necesitamos ir a buscar, tomarnos el tiempo de verlas, tomarnos el tiempo de revisarlas y analizarlas. Y si son creencias que nos están limitando, que no nos están ayudando a progresar y avanzar, entonces es importante que las desechemos, ¿sí? ¿Y cómo lo podemos hacer? Es sencillo y a la vez complejo. Es sencillo en la cuestión de que es cuestión de revisar nada más esas creencias y sabemos que traemos creencias desde nuestro pasado, desde que somos niños. Hay muchas creencias que traemos desde ese entonces y que muchas de ellas nos limitan, no nos permiten crecer. Entonces, el primer punto es que podamos reconocer estas creencias, que las podamos ver, valorar, ponerlas sobre la mesa, valorarlas y darnos cuenta si son creencias que nos van a ayudar o son creencias que nos están limitando
Acuérdate que hablábamos la semana pasada de que muchas veces, por ejemplo, si tú eres una persona que ha intentado iniciar un negocio y a lo mejor se ha esforzado y a lo mejor ha iniciado un negocio tras otro, pero cada vez que lo hace pierde dinero, cada vez que lo hace no avanza, cada vez que lo hace algo está pasando que no funciona y no funciona. Mucho pudiera tener que ver con una creencia limitativa, algo que a lo mejor aprendimos de niños o con nuestros amigos o con nuestros padres y que no nos permite avanzar. Entonces aquí es un buen momento para revisar esas creencias, ponerlas sobre la mesa, que no nos dé miedo valorarlas y poder decir, a ver, si esto no me sirve, es momento de tirarlo, es momento de tomarlo de aquí de mi mente, de donde yo lo tengo, pero súper arraigado, y botarlo. Es momento de hacer esa limpieza mental. Y créeme que es bien importante hacer una limpieza mental si queremos avanzar en cualquier ámbito. Llámese tu pareja, llámese tu familia, en tu casa, tú como persona, en tu trabajo, en tus negocios, en tus relaciones. Es muy importante hacer una limpieza mental para poder avanzar. Y el día de hoy justo lo que vamos a hacer es precisamente eso. Vamos a encontrar en el ejercicio del día de hoy algunas creencias limitativas. Tú vas a darte cuenta, tómate todo el tiempo que necesites. A lo mejor ahorita el en vivo no te alcanza para esas creencias, para anotar todas las creencias limitativas conforme lo que te voy a ir preguntando, pero no te preocupes. La ventaja de que se quede grabado es que tú lo puedes volver a ver y lo puedes pausar y puedes tomarte el tiempo que necesites para llenar esos espacios de tus creencias limitativas de acuerdo a las preguntas que ahorita te voy a realizar, y posteriormente puedes continuar con el video. Esa es una gran ventaja de la tecnología, que nos permite pausar cosas y nos permite continuar. Así es que no lo hagas con prisa, hazlo con conciencia. Hazlo con el tiempo que necesites para que seas consciente de lo que vamos a hablar y de lo que tú necesitas ver en ti. ¿Está bien? Ok, y mientras estamos deshaciéndonos de estas creencias limitativas, no es necesario que nos frustremos y no es necesario que nos enojemos porque nos damos cuenta que las tenemos, porque a lo mejor ahorita te vas a dar cuenta y vas a decir, caray, ¿cómo no me había percatado de que era una creencia lo que no me estaba dejando avanzar, de que era una creencia limitativa lo que no me permitía hacer ciertas cosas o ser una mejor versión de mí o tener una mejor relación o un mejor trabajo o una mejor actitud? ¿Cómo no me estaba dando cuenta? Y puede ser que entonces sientas molestia, sientas coraje por recordar todo lo que batallaste y que fue una creencia la que te limitó, pero no. Quiero invitarte a que no lo sientas de esta manera. Quiero invitarte a que lo dejes fluir, a que simplemente reconozcas esta creencia, porque es el primer paso para avanzar. El que la reconozcas, el que la veas, el que te des cuenta que estaba ahí es un paso extraordinario para avanzar, porque puede ser que nunca lo hubieras visto. Entonces, no te enojes contigo mismo, no te sientas mal, no te frustres, no te culpes, no veas las cosas pasadas, sino velo como una oportunidad. Vamos a hablar mucho de esto. Velo como una oportunidad de avanzar, de hacer cosas que a lo mejor no habías podido hacer porque no sabías que las podías hacer, pero ahora lo puedes entender, ahora lo sabes, ahora tu conciencia va a ser diferente. Así es que en base a eso vamos a avanzar. Muy bien, vamos a ver algunas creencias limitativas primero y posteriormente hacemos este ejercicio. Por ejemplo, creencia limitativa: yo no sirvo para nada. ¿De dónde puede venir? A lo mejor de un padre que cuando eras niño te repitió incansablemente que eras un tonto, en palabras más fuertes que eras un estúpido tal vez, que no sabías hacer nada, que no podías hacer nada, que nunca ibas a llegar lejos, que te comparó con otros. Y de allí puede venir esa creencia limitativa. A lo mejor necesitas analizar si tú ahora como adulto sigues pensando, o de vez en cuando algo te sale mal, cuando las cosas no fluyen tan bien como a ti te gustaría, piensas si llega ese sentimiento y ese pensamiento de que no sirvo para nada, a mí nada me sale bien. Es buen momento para reconsiderar, es buen momento para que te tomes un tiempo y para que reflexiones. Reflexiona con toda tranquilidad, vete a un espacio donde nadie te moleste y reflexiona si de niño recibiste este tipo de críticas y de quiénes fueron. Si fueron de tus padres, si fueron de tus hermanos, si fueron de otras personas. ¿Quién era la persona o las personas que te decían que no servías para nada, que no valías, que no ibas a poder lograrlo, que nunca ibas a hacer nada, que se llegaron a burlar de ti si a lo mejor de niño hiciste algo que a ti te parecía grandioso y alguien te lo minimizó y se burló de ti y te hizo ver como que eso era una tontería, que no debiste hacer eso, que no tiene relevancia?
es un buen momento para que puedas ver si hay una creencia limitativa en base a esto de yo no sirvo para nada. ¿Ok? Creencia limitativa, falta de amor por nosotros mismos. ¿De dónde puede venir una falta de amor por nosotros mismos? Probablemente del intento de obtener aprobación de los demás, tal vez de nuestros padres, y de no recibirla. Está ligada con la anterior, pero no es lo mismo. Una cosa es que nos digan que no sirves para nada, que no lo puedes hacer, que no lo vas a lograr, y otra muy diferente es que tú les muestres algo que a tu infancia, a tu nivel de infancia, a tu nivel de conciencia, en los años que tenías o adolescencia, etcétera, te pareció que lo hiciste maravilloso, que lo hiciste genial, se los muestras y probablemente ellos lo desvalorizan. Y te hacen sentir que eso no vale nada, que eso no lo hiciste bien, que no tiene una gran relevancia. Si te fijas, va como muy enlazado, pero no es lo mismo, porque tiene mucho que ver con que no tienes la aprobación de tus padres, con que te gustaría tener esa aprobación, con que lo intentas todo el tiempo, buscas hacer lo que ellos dicen que hagas, pero a lo mejor por más que buscas, lo intentas y lo intentas, ellos no tienen ese dedito arriba de aprobación y de decirte, genial, o sea, lo hiciste bien, te esforzaste, te salió bien. Si a lo mejor cuando te decían que limpiaras tu cuarto, tú te esforzabas en el conocimiento, la conciencia de lo que tenías, lo limpiabas y después papá o mamá entraba, veía y en vez de decirte, hiciste bien esto, y a lo mejor decirte, puedes mejorar en esto, lo primero que veían es lo que no hiciste y te decían, no recogiste esto está mal acomodado, no hiciste esto está sucio, esto está mal. Entonces no hay un punto de aprobación, sino un punto de crítica una y otra vez, y allí podemos cargar una creencia limitativa que a veces de adultos nos sigue manteniendo limitados. Siguiente creencia limitativa, la vida es peligrosa. Y probablemente esto también puede venir de algún padre que era demasiado temeroso, demasiado sobreprotector, que a lo mejor su infancia también fue difícil, no podemos juzgar si no sabemos cómo fue su infancia. Y a lo mejor es un padre que está temeroso, es un padre que tiene miedo, que intenta hacer lo mejor por ti como hijo, pero que tiene miedo y probablemente sus palabras tengan que ver con hay que tener mucho cuidado, no salgas solo a tales horas, todas las personas son peligrosas. Si sales a la calle te va a pasar algo malo, alguien te puede robar, alguien te puede asaltar, hay que tener cuidado con todos, no hay que confiar en nadie. Ese tipo de cosas pueden hacer que como adulto seas una persona también que sienta que la vida es peligrosa, que todos te van a dañar, que si sales alguien te quiere lastimar. Y obviamente sí, así como hay personas que en definitiva intentan lastimar a otros, también hay personas que no buscan lastimar a alguien, sino todo lo contrario. Hay personas que son buenas, personas que quieren hacer algo bueno por ti, personas que sales a la calle y te saludan y no lo hacen con una mala intención, que te sonríen, que te pueden dar apoyo sin que te conozcan y no lo hacen con una intención de aprovecharse o de lastimarte. Entonces, allí también es un punto para analizar, para sentarnos, para darnos cuenta si tenemos una creencia limitativa que nos mantiene en este punto de decir la vida es peligrosa. ¿Y sabes cuál es el mayor peligro de creer esto? Que vamos a repetir el mismo patrón, que si con nosotros fueron aprensivos, que si con nosotros nos sobreprotegieron, que si con nosotros querían que no nos pasara nada, y era bonito en alguna medida, pero también puede ser peligroso porque nos limitan a crecer. Y a veces podemos nosotros repetir este patrón con nuestros hijos y hacer exactamente lo mismo porque creemos que la vida es peligrosa. Entonces, a lo mejor tienes situaciones similares, sería un buen momento de que pudieras analizar este punto, pudieras ver si hay un patrón repetitivo aquí y entonces poder romper con ese patrón, poder anotar esa creencia limitativa y poder comenzar a cambiarla. Es nuestra oportunidad para comenzar a cambiarla, ¿ok? Bien, otra creencia limitativa es no sirvo. Definitivamente no sirvo, soy una persona que no puede, no sirve. Y esta creencia limitativa también podría venir de sentirte descuidado, de sentirte abandonado, porque a lo mejor en tu infancia, por la razón que sea, tus papás no estuvieron tan cercanos a ti, no tuvieron ese cuidado. Algunos es porque no quieren y otros es porque no pueden. No podemos también, o no deberíamos juzgar esto, ¿no? Porque obviamente hay papás que a veces se matan trabajando porque la situación es muy difícil
y no pueden estar en casa con sus hijos aunque quisieran estar, que sus horarios son muy extensos, que se van desde muy temprano, llegan a casa muy tarde, y que a veces los hijos se quedan a cargo de la abuela si bien va, pero a veces se quedan a cargo de otras personas, de familiares, de amigos, o en última instancia se quedan incluso solos. Entonces, en ocasiones, de allí también puede venir un patrón y una creencia de no sirvo, porque en realidad no hubo quien me estuviera apoyando, no hubo alguien que me estuviera echando porras, que me estuviera diciendo, puedes hacerlo, puedes lograrlo. Y la verdad, aun cuando haya papás en casa, es complicado que un papá haga eso, son muy limitados, ya lo habíamos dicho, son limitados los padres que hacen eso, el decirte, tú puedes, lo estás haciendo bien, puedes mejorar en esto, puedes hacer esto, puedes avanzar en esto, pero que te lo digan, puedes, en un punto de quererte hacer mejorar y no un punto de reclamo, en un punto de crítica, no en ese sentido. Entonces, estas son algunas de las creencias limitativas que pudiéramos estar cargando. Ahora, el ejercicio que vamos a hacer tiene que ver con los mensajes negativos que escuchábamos, sobre todo en la etapa de nuestra niñez. Aquí sí te voy a pedir que tomes tu hoja o tomes tu cuaderno, que tomes tu pluma y que en base a estas preguntas yo te las voy a estar leyendo y comiences a apuntar estas creencias y estas respuestas que tú creas que son justamente una creencia limitativa y que vienen de esto que vamos a comentar ahorita, ¿ok? Mensajes negativos. Vamos a identificar en esta hoja los mensajes y las cosas que nos decían primeramente nuestros padres, que son las personas con las que normalmente estamos. Si por algún infortunio tú no tuviste a tus padres, pero seguramente tuviste personas cercanas y ellas también pueden ser personas que afectaron tu vida favorable o desfavorablemente, considéralas para este ejercicio, ¿ok? Entonces, quiero preguntarte y que tú puedas anotar cuáles eran los mensajes negativos que tú oías cuando eras niño. ¿Cuáles eran los mensajes negativos? Tómate tu tiempo para analizarlo. Como te decía, a lo mejor ahorita no es todo el tiempo porque tendría que esperar mucho probablemente para que pudieras anotar todos esos mensajes negativos, pero cuando terminemos este Facebook, tú ahorita anota las preguntas y tómate todo el tiempo que necesites para escribir todos, absolutamente todos los mensajes negativos que tú escuchabas cuando eras niño, ¿ok? Anótalos todos por completo. Recuerda y anota qué decían sobre el dinero. ¿Qué mensajes decían tus padres, tus familiares sobre el dinero? Porque esto es un punto muy importante para tu realización de adulto y para tu manejo de adulto con la parte del dinero. ¿Qué decían tus padres cuando tú eras niño, tus familiares, tus hermanos, las personas muy cercanas a ti sobre el dinero? ¿Sí? Porque hay frases muy particulares que a veces ellos decían y que nosotros de pronto las venimos repitiendo. Te pongo algunos ejemplos, pero quiero que tú busques muchos más dentro de tu mente y tus recuerdos. El dinero no se da en los árboles, no somos ricos para gastar así, los ricos son personas malas, si tienes dinero te vas a ir al infierno. O sea, son cosas muy comunes que a veces los padres dicen respecto al dinero. Dicen cosas como, prefiero pobre pero honrado, dando a entender que los que tienen dinero, todos, absolutamente todos, son personas deshonestas, ¿sí? Entonces, muchas de esas cosas obviamente no son verdaderas, pero eso es lo que a veces escuchamos. Entonces, esas y muchas más acerca del dinero que hayas escuchado, por favor, anótalas, ¿ok? Siguiente, ¿qué decían sobre tu cuerpo? Porque muchas veces cuando somos niños, si eres muy delgado, a veces te ponen apodos y de pronto te pueden decir el flaco, la flaca, estás bien, pareces lombriz, ya no es un punto de delgado, es un punto de ponerte apodos o decirte cosas en las que ellos se les hace divertido, pero a ti te hacen sentir mal. O a lo mejor no te das cuenta que te hacen sentir mal, pero vienen a cargarte y vienen a generar un trauma posterior. Entonces, eso sí eres delgado. Y si a lo mejor eres un niño que tiene problemas de obesidad, típico que te digan que estás gordito, que eres... Alguien escuché decir que era una bolitocha. Una bolitocha es un dulce en forma de bolitas así, muy simpático. Y aunque se escucha gracioso, pues que a un niño se lo digan con frecuencia no es gracioso. A la larga le puede generar traumas muy fuertes, ¿no? Entonces,
ese tipo de cosas. ¿Qué decían sobre tu cuerpo? ¿Qué decían sobre ti? Porque no tiene que ver solo si eras delgado o si eras gordito. A veces con tus facciones, a veces si tenías pequitas. Cuando, por ejemplo, yo era chiquita, yo tenía muchas pequitas en toda mi cara. Y a mí me decían que era un huevito de cúcuna. Hay a lo mejor personas que no saben lo que es una cúcuna, es una gallinita, creo, si no me equivoco, llena de puntitos, llena así como de pequitas. Y bueno, así me decían, que eran huevitos de ese animalito. Entonces, hay muchas cosas que a veces nos dicen sin intención y a veces nos las dicen con intención y que nosotros vamos cargando, que vamos llevando, arrastrando todo ese lastre y a la larga pues vienen a resurgir, sobre todo cuando somos adultos. Mucho de lo que hacemos tiene que ver con todo eso que nos decían, mucho de lo que somos tiene que ver con lo que nos decían y de cómo nos comportamos también tiene que ver con esos patrones. Por eso es bien importante que te tomes el tiempo para escribir este tipo de cuestiones. Ahora, ¿qué te decían sobre el amor y sobre las relaciones sexuales? Es un tema tabú. ¿Qué te decían sobre el amor? ¿Qué te decían sobre las relaciones sexuales? Porque es un tema tabú. Raramente los padres hablan abiertamente de estos temas. Casi siempre tú te vienes a enterar de esas cuestiones por medios de televisión, te vienes a enterar por los amigos que están igual de desinformados que tú, te vienes a enterar por personas ajenas y normalmente tenemos la tendencia de prejuzgarlo o de juzgarlo hacia lo negativo. Entonces es muy común y a veces, ¿por qué es importante encontrar esta pauta de qué nos decían sobre el amor y las relaciones sexuales? Porque a veces cuando ya eres adulto, cuando ya vives en pareja, cuando ya estás con tu esposo o con tu esposa, a veces esas cosas que se vienen arrastrando de lo que te decían marcan tus relaciones. A veces es difícil mantener una relación sana porque traes muchas cosas en tu cabeza que generan culpabilidad o que generan cosas no productivas. Entonces es importante que recuerdes también qué hablaban de esto, o si no hablaban nada, a lo mejor ellos, no solo tus padres, pero si a lo mejor fuiste una persona que asistió a una comunidad, a una congregación, a una iglesia, a una religión en particular, qué se decía sobre estos temas, es importante también saberlo, porque eso también son figuras de autoridad. Aquí estamos hablando de figuras de autoridad. Llámense padres, llámense abuelos, llámense hermanos, las personas que eran figuras de autoridad en tu vida, y en eso también incluye a veces líderes religiosos. Entonces es importante que podamos desglosar estas partes. Ahora, ¿qué te decían sobre tu capacidad creadora? ¿Qué te decían sobre tu mente? ¿Qué te decían sobre el punto de lo que puedes hacer? ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Qué hablaban acerca de ti? Si hablaban cosas positivas, si te alentaban, o si más bien todo tenía que ver con que para otras personas eso es fácil, pero para ti no. Déjale eso a otros. Otros sí lo pueden hacer, pero tú no. No estés pensando que eres igual a ellos. No te compares. Ellos son más listos. ¿Qué te decían acerca de tu capacidad creativa? Hay que anotar también esto para que lo puedas analizar con calma. Ahora, ¿cuáles eran las cosas limitadoras o negativas que te decían de cualquier tipo? ¿Cuáles eran las cosas con las que te limitaban, que te decían que no podías hacer de cualquier tipo y en cualquier ámbito? ¿Cuáles eran estas cosas? Hay que analizarlo, hay que tenerlo bien claro. Y una vez que tú ya hayas anotado estas preguntas y una vez que te hayas tomado el tiempo para responderlas con total calma, por favor, profundiza un poco más. Por favor, recuerda qué otros mensajes negativos escuchaste de otras personas, de amigos, de personas que tú apreciabas, porque normalmente lo que nos marca viene de personas que apreciamos. Casi siempre, en su gran mayoría. A veces pueden ser de personas que tienen una negatividad, una vibra mala hacia nosotros, pero casi lo que más nos marca y lo que más nos duele viene de personas que apreciamos. Entonces, tómate un tiempo más después de que hayas analizado las primeras preguntas para ver qué otros mensajes negativos te decían y qué personas eran las que te los decían, y tenlos bien claros, tenlos perfectamente anotados, porque con ellos vamos a estar trabajando, porque son parte del que tú te des cuenta de qué te limitaba y el que podamos soltar eso. Velo acerca de tus parientes. ¿Qué te decían tus parientes sobre las situaciones? ¿Qué te decían tus amigos? ¿Qué te decían tus familiares? ¿Qué te decían esas figuras de autoridad de las que estábamos hablando en la iglesia, en el trabajo? A lo mejor de niño obviamente no tanto que trabajaras, pero hay ocasiones en las que uno hace pequeños trabajos con otras personas y los considera figuras de autoridad. Entonces hay que revisar también esta parte. ¿Qué te decían en tu iglesia?
Tómate tiempo para hacer esto, tómate conciencia para hacerlo, no hay prisa, porque créeme que si no te tomas el tiempo y dejas esto pasar como un video más y simplemente dices, ok, sí reconozco una que otra cosa, pero no te das el tiempo, es muy probable que sigas por el mismo rumbo, que sigas avanzando hacia donde vas. Y dice alguien grande que hemos escuchado, si por donde vas y si haciendo lo que estás haciendo, lo que has venido haciendo todo este tiempo, no ves resultados, entonces es hora de cambiarlo. Es hora de cambiar la forma de hacer las cosas. Y esta es una manera en la que podemos cambiar y en la que podemos mejorar. Y si tú a lo mejor ahorita estás en una situación difícil de cualquier ámbito y llegaste a pedir una oportunidad y llegaste a decirle incluso a Dios que te ayudara, que te diera una respuesta, que te diera una oportunidad, no dejes pasar esta parte, porque quién sabe si esta puede ser tu oportunidad y tu respuesta. Si puede ser tu oportunidad de mejora y de cambiar las cosas que tú estás queriendo cambiar, que tú estás buscando cambiar. Entonces, tómate el tiempo, no lo dejes pasar, es importante que lo hagamos, no te va a llevar a lo mejor más de una hora, y aunque se escuche mucho y digas no tengo una hora para hacerlo, has tenido una vida para vivir como estás. Así es que estoy muy segura que puedes darte una hora para cambiar esos patrones, para cambiar esos paradigmas, para cambiar esas creencias falsas, y ahorita ni siquiera las estamos cambiando, ahorita las estamos reconociendo, porque si no somos conscientes de lo que traemos cargando va a ser difícil cambiarlo, pero si ya estamos en un nivel de conciencia, entonces está perfecto, porque de allí podemos avanzar, podemos crecer, podemos hacer las cosas. ¿Está bien? Muy bien. Ahora que ya tenemos esta cuestión, quiero que te des cuenta que todo eso que tú escribiste simplemente son creencias las que te hacen sentir que no sirves, son creencias las que te hacen estar en la situación donde estás, son creencias las que te hacen pensar que no puedes. Y ya lo habíamos dicho anteriormente, solo son creencias, y una creencia se puede cambiar, porque tomó tiempo que la arraigáramos, tomó tiempo que la plantáramos y quedara allí, pero de la misma forma se puede arrancar, se puede quitar o se puede cambiar. Entonces simplemente son creencias, quédate con eso en tu mente. Todo eso que tuviste en tu lista no es lo que tú eres, simplemente son creencias que alguien más te impuso, que te dijeron que así eras, así tenía que ser, así te iba a ir en la vida, pero no es lo que tú eres. Y lo que tú eres, tú lo puedes trazar, tu destino, tú lo puedes trazar, lo que quieras hacer, tú lo puedes trazar, y el mejor momento siempre es el ahora, ¿ok? Ahora, ve una cosa y vamos a ver un ejemplo muy simple. Si tú pones a un niño de 3 años, a un niño pequeño de 3 años en un cuarto y lo empiezas a regañar y le empiezas a decir cosas muy fuertes y muy feas y le empiezas a decir eres un tonto, no sirves para nada, no vales nada, no vas a hacer nada, no puedes, eres incapaz, y le empiezas a hablar con palabras feas y con palabras fuertes, a lo mejor hasta le das algún golpe que está mal, pero a lo mejor hasta lo haces, porque hay personas que lo hacen. Entonces, imagínate todo eso en un niño de 3 años. ¿Qué va a hacer ese niño de 3 años con la poca conciencia que tiene, con el poco conocimiento, si todo lo que él conoce son esas personas adultas que debieran de protegerlo pero lo están dañando? ¿Qué va a hacer un niño de esa edad? Una de dos: o se va asustado a un rincón y se queda con la creencia de que todo lo que le dijeron es verdad, de que no sirve porque se lo está diciendo una persona de autoridad, una persona adulta, se queda con esa creencia, se queda con esa timidez, o se vuelve un rebelde de primera, una de dos. Entonces, aquí la cuestión es que si tú a ese mismo niñito de 3 años lo ves y le hablas con cariño, con todo amor, con toda ternura, y le dices, wow, qué bonito estás, qué lindo estás, qué bien haces las cosas, eso que estás haciendo está genial, tú tienes el potencial para hacer las cosas, tú puedes, sigue adelante, ese dibujo que hiciste está muy bien, así pintas bien. Si tú le dices todo eso a ese niño, ¿qué crees que vas a hacer en un futuro? ¿Qué va a hacer de ese niño en un futuro? No te puedes imaginar el potencial que estás creando si tú haces eso en un pequeñito de 3 años. Si tú le dices todas esas cosas, no puedes imaginarte el potencial que tiene ese pequeñín para cuando sea grande sentir que puede hacerlo todo, porque lo dotaste con las palabras correctas, con las herramientas correctas. Ahora, todos nosotros tenemos dentro, ya les había dicho, a ese niño o a esa niña que a veces por cómo fue tratado vive asustado. A veces a estas alturas del partido, aunque tengamos 30, 40, 50, 60 años, seguimos teniendo adentro un niño asustado, maltratado,
que no se siente amado porque alguien le dijo cosas negativas. Y lo peor del caso es que ese alguien ya ni está, muchas veces ya murió, pero tú, adulto, tú que vives en este cuerpo y que tienes a ese niño dentro, lo sigues tratando igual de mal, le sigues hablando igual de mal, le sigues diciendo las mismas cosas y las mismas creencias y los mismos puntos limitativos que no lo dejan avanzar. Y lo peor es que no se lo estás haciendo a alguien más, te lo estás haciendo a ti mismo, porque tú eres el que se limita ahora, tú eres el que se dice cosas, tú eres el que a veces quiere seguir con ese patrón, quiere seguir repitiéndose todo eso que alguien ya le hizo pensar o ya le hizo creer, y no te das cuenta que aún a estas alturas, sin importar la edad que tengas, así todavía seas un adolescente, seas un joven, seas una persona de 30, de 50 o de 80 años, si estás vivo, si todavía estás vivo, tienes la oportunidad de cambiar. Y creo que no solo la oportunidad, tenemos la responsabilidad de cambiar eso en nosotros, para que los años que tengamos de vida sean años buenos, sean años fructíferos, sean años prósperos, años en los que nos veamos con una mejor conciencia y nos veamos con más amor y nos tratemos con más amor y nos cuidemos más. Porque hablábamos la semana pasada y desgraciadamente mucho del que a veces seamos personas jóvenes enfermas o adultos mayores enfermos, tiene que ver con no amarnos lo suficiente. Tiene que ver con saber que a lo mejor algún alimento me hace daño, pero aún así me lo como. Y podríamos decir cómo alguien en su sano juicio puede dañarse de esa manera y puede comer algo que sabe que le va a hacer daño, sabe que lo va a lastimar y sabe que a lo mejor lo va a llevar a la muerte. Pero todos hacemos eso en algún momento. Y la raíz de hacer eso viene de que no nos amamos lo suficiente, porque a veces no nos amaron lo suficiente. Pero lo repito y lo sigo diciendo, no podemos seguir culpando a nuestros padres o a esas figuras de autoridad por lo que ahora somos. Ahora es nuestra responsabilidad cambiar esos paradigmas, cambiar esa manera de pensar. Es nuestra responsabilidad crear un futuro mejor para nosotros en todos los aspectos. Si a lo mejor fuimos personas muy humildes, hablando en cuestión de recursos monetarios, si fuimos personas con pobreza incluso, y ahorita a tu edad adulta no puedes, si sigues con problemas de pobreza, no puedes seguir culpando a tus padres y decir es que yo vengo de una familia pobre y siempre voy a ser pobre porque no tuve estudios o porque no tuve los recursos o porque no supe cómo hacerlo. Porque realmente, créeme, ahorita hay muchísimas cosas en internet gratuitas que te permiten, si no tienes el conocimiento, aprender. Si no tienes el estudio, aprender. A lo mejor no te va a dar un papel y un título de validez oficial porque para eso necesitas una escuela, pero sí te va a dar el conocimiento. Hay libros gratuitos, hay audiolibros, hay muchísimas cosas. Entonces, no es lo más correcto venir con un patrón, llámese de pobreza, llámese de obesidad, llámese de malas relaciones, llámese de enfermedad que traemos arrastrando y seguir diciendo que es porque antes me fue mal. Porque ahora estás viendo que tienes una mayor conciencia y que puedes decidir cambiar eso, si quieres. Acuérdate lo que veíamos la semana pasada. Si yo realmente quiero, puedo cambiarlo, pero debo quererlo. Si no lo quiero, va a continuar de la misma manera, ¿ok? Ahora, vamos a ver. En la cuestión de estar a lo mejor culpando a nuestros padres, decíamos la semana pasada, son víctimas de víctimas en ocasiones, entonces es bueno que a lo mejor te tomes un poquito de tiempo si tus padres aún viven para preguntarles cómo era su infancia, para preguntarles cómo vivieron su niñez, cómo eran sus padres con ellos, en qué condiciones vivían, si tenían que trabajar o no desde pequeños, qué sueños no cumplieron. Sería bueno que les preguntaras esas cosas. ¿Para qué? Para que ahora tú puedas darte cuenta de cuál era la razón por la que tus padres se comportaban de cierta manera contigo. Esto a lo mejor puedes decir, no lo necesito, y está bien si no lo necesitas, si tú no tienes ningún resentimiento, ningún rencor, ni ninguna parte que esté culpando a tus padres en ti. Pero si a estas alturas, a la edad que tú tienes, sientes que vives lo que vives por culpa de ellos, a lo mejor es un buen punto para que los entiendas mejor y puedas soltar. Acuérdate que hablábamos del perdón y de la importancia de soltar para poder avanzar. Entonces es un buen punto y es un buen inicio el que vayas, si todavía están vivos, si tienes esa oportunidad, para que les preguntes cómo vivieron y de esa manera puedas entenderlos un poquito mejor, para que puedas soltar, para que puedas perdonar, pero también para que tú puedas avanzar, para que puedas entender que lo que pasó
ya pasó, el pasado es pasado, no se cambia, no hay manera de retroceder, pero sí hay manera de corregir. ¿Y quién lo va a corregir? Tú. ¿El pasado? No, el futuro. Haciendo cosas en el presente es como vamos a mejorar nuestro futuro, ¿ok? Muy bien. Ahora, por último, vamos a ver por quiénes pudimos sentirnos heridos, por quiénes pudimos sentirnos lastimados y de qué maneras a lo mejor pudimos haberlo hecho. Por ejemplo, de nuestros hermanos, si tú eres el menor o un intermedio, cuando nosotros éramos pequeños, nuestros hermanos eran casi como dioses, eran las personas que de pronto más les teníamos respeto y admiración y a veces queríamos ser como ellos. Y si esos dioses que tú tenías, esas personas que querías ser como ellos, te trataban mal y te decían cosas similares a que no sirves, a que te voy a acusar con mis papás, a que eso lo hiciste mal, te infundían miedo, te decían cosas no favorables, entonces probablemente allí haya un patrón que verificar y haya algo que soltar y haya algo que corregir. Por eso les decía en las preguntas, importante ver qué nos dijeron nuestros padres, qué nos dijeron nuestros hermanos, qué nos dijeron las figuras de autoridad. También nuestros hermanos entran en esa parte de figuras de autoridad, sobre todo si eran mayores y nosotros queríamos ser como ellos y a lo mejor nos llegaron a decir que nunca, jamás íbamos a ser como ellos porque a nosotros nos faltaba algo, ¿no? Entonces hay que verificar esa parte con nuestros hermanos. Ahora, en la escuela, ¿cómo te hacían sentir tus compañeros en la escuela? Creo que la escuela es uno de los lugares donde más crueles pueden ser nuestros compañeros a veces, porque los niños suelen ser crueles en ocasiones. La forma en la que dicen las cosas a veces puede ser muy dura, puede ser muy cruel, la forma en la que juzgan a los otros, en la que les ponen apodos, en las que les dicen cosas. Por ejemplo, si a lo mejor vienes de una familia que tenía cuestiones de economía baja, cuestiones de pobreza, y luego un niño que va a la escuela así, a lo mejor su ropa no es tan bonita o tan de moda, o su mochila o sus cuadernos, como otros niños que tienen un poco más de recurso, allí pueden ser muy crueles y pueden hacer sentir a un niño muy mal respecto al hecho de que no tiene, de que es pobre, de que nunca va a tener lo que ellos, de que siempre va a ser un marginado. Pueden decirle cosas muy feas al burlarse de su situación. Entonces, esos patrones a veces también se siguen cuando somos adultos, el creer que nunca vamos a poder tener lo que un amigo, que nunca vamos a poder alcanzar algo, que para nosotros eso no fue hecho, porque obviamente hubo quien nos lo dijera. Ahora, en la cuestión de las calificaciones, si tú eras una persona de 9 o 10, ¿cómo te hacía sentir eso? Si tú eras una persona de 6, de 7 o de reprobar, ¿cómo te hacía sentir eso? Las calificaciones son una de las cosas más complejas en la cuestión de cómo hacer sentir a alguien, porque una calificación no te da un valor. Pero si tú eres una persona, aquí hay que analizar, si eres una persona que se valoraba por su calificación, hay que analizar eso. Porque a lo mejor si tú eras alguien que por todos los patrones mentales que ya traía, sus calificaciones no eran las mejores y todavía creías que un número daba valor, todavía creías que el niño o la niña de 10 o de 9 era el más inteligente y que si tú sacabas un 6 eras el más burro, el que no sabía nada, el que nunca iba a progresar porque solo los niños de 9 y 10 iban a alcanzar lo mejor de lo mejor. O realidad, por si no lo sabías, por si no te habías dado cuenta, cuando llegas al mundo laboral, las calificaciones no importan. No tiene que ver si eras un niño o una niña de 10, de 9, para alcanzar rangos, para alcanzar cosas, para alcanzar posiciones en una empresa o para alcanzar posiciones o negocios. Hay personas que eran de 9 o 10 y desgraciadamente no alcanzaron nada, porque no tiene que ver eso, tu valor no está en eso. Entonces, a lo mejor ahí es otro punto para analizar cómo estabas en la cuestión de la escuela. Si eras chico o chica de 6 o 7, eso no te hace de menor valor que nadie. A lo mejor las circunstancias a tu alrededor no eran las más favorables. A lo mejor tú no tenías un papá, una mamá, unos hermanos que te apoyaban a estudiar. A lo mejor se te dificultaba entender algunas cosas y no tenías quien lo explicara. A lo mejor tus padres trabajaban todo el día y no había tiempo para apoyarte en las tareas y tú no sabías cómo hacerlas y mejor no las hacías. Hay muchos factores. La verdad no tiene que ver al 100% con responsabilidad. A veces sí, hay niños que no quieren hacerlo y hay papás que no quieren hacerlo teniendo el tiempo, la posibilidad, la oportunidad de apoyar. Sí los hay, pero no siempre tiene que ver con responsabilidad. En ocasiones simplemente tiene que ver con que hay factores que no se ajustan tan favorablemente, pero el hecho de que haya sido así de niño no quiere decir que tenga que ser así de adulto, ¿verdad? Tú puedes hacer cosas, ya habíamos dicho, podemos cambiar todo eso que no hicimos de niños porque no teníamos conciencia o porque no sabíamos o porque no podíamos. Ahorita sí podemos.
¿ok? Entonces ya vimos escuela, nuestros compañeros que pueden ser muy crueles, ya vimos nuestros hermanos que a veces pueden también decirnos cosas desfavorables, nuestros amigos que desgraciadamente a veces también vienen de un ambiente muy similar al que nosotros vivimos, donde también están viviendo cosas parecidas, donde a lo mejor sus padres tampoco tienen la mejor relación con ellos y ellos nos aconsejan en base a lo que saben, a lo que experimentan. A veces sus consejos no son los mejores y a veces los tomamos, ¿verdad? Entonces de ahí también puede venir otro patrón. Hay que ver qué decían nuestros amigos que a lo mejor no eran tan buenos amigos o que no eran la mejor influencia para tu vida y de todas maneras los tuvimos y a veces lo que ellos dicen se queda aquí en nuestro subconsciente y lo traemos muy arraigado y queremos hacer o parecernos a ciertas personas que no siempre son el mejor ejemplo, desgraciadamente. ¿Y qué decir de nuestros vecinos? Nuestros vecinos que también les gusta opinar, pero aunque no opinen, porque a lo mejor el vecino ni te conoce, aunque no opine, la frase típica de los papás es: ¿qué van a decir los vecinos? ¿Qué van a decir los vecinos si haces esto? Si te comportas de esta manera, si no actúas de esta forma, si dejamos ver esto en nuestra familia, ¿qué van a decir los vecinos? Siempre está ahí el punto del qué dirán y eso también es una carga que a veces nos pesa y a estas alturas siendo adultos seguimos pensando ¿qué van a decir los vecinos? Y no nos atrevemos a hacer cosas porque ¿qué van a decir de mí? No me atrevo a hacer un Facebook, aunque tenga a lo mejor el potencial para hacerlo, aunque soy muy bueno para hacer algo y yo me gustaría enseñarlo, pero no me animo porque ¿y qué van a decir mis amistades del Facebook? ¿Y qué van a decir mis vecinos? ¿Y qué va a decir mi familia? ¿Y qué van a decir los que me vean? Y siempre, fíjense bien, a lo que tenemos miedo es a la crítica. No le tenemos miedo a que digan, ¡ay, felicidades! ¡Qué bien ese trabajo que estás haciendo y que publicaste! ¡Qué bien ese Facebook que diste! ¡Qué bien eso que subiste a YouTube! ¡Qué bien eso que escribiste! No le tenemos miedo a eso. Le tenemos miedo a la crítica, le tenemos miedo a que se burlen, le tenemos miedo a que digan, ¡ay, ya sientes que eres muy famoso porque andas haciendo eso! ¡Ay, ni sirves para hacer eso! A eso es a lo que le tenemos miedo a veces, a la burla, le tenemos miedo a la crítica y en cualquier ámbito. Yo ahorita te puse como ejemplo el Facebook porque es de moda y está de moda que todo el mundo lo puede hacer. Un Facebook Live no necesitas mayores herramientas más que tu teléfono o computadora para hacerlo y tu página, ¿sí? Pero en realidad estoy hablando de lo habitual, de tu vida cotidiana. A veces hay cosas, hay proyectos que no te animas a hacer, aunque tienes la capacidad porque tienes miedo al que dirán. Porque traes muy arraigado eso que a lo mejor te dijeron de qué van a decir los vecinos, qué van a decir tus hermanos, qué van a decir tus tíos, qué va a decir tu familia si haces esto o si no haces aquello. Pero hay algo bien importante, esta es tu vida y solo vas a vivir una vez. En este tiempo solo vas a vivir una vez. Entonces, los años que tengas de vida, tú decides si los vives pensando en me van a criticar o qué van a decir los demás, o los vives haciendo algo que te apasione, algo que tú quieras hacer, algo que te emocione, algo que te guste. Y yo verdaderamente creo que es mucho mejor hacer algo que te apasione, que te guste, que quieras hacer, que sientas que fluye por tu sangre, que sientas que eres bueno haciendo eso. Es mucho, mucho, mil veces mejor hacerlo y ser criticado y ser juzgado y que a lo mejor no tengan comentarios buenos sino negativos, déjalos fluir. Si son comentarios negativos, literalmente dicen por ahí que se resbalen. Si son para mejora y los quieres tomar, tómalos. Si son críticas, déjalas fluir. Y si son positivos, valóralos, atesóralos. Lo mereces, realmente mereces que te digan cosas favorables empezando por ti. Tú eres la primera persona que necesita decirse cosas favorables para seguirse alimentando, para seguir creciendo. Es como nutrir una plantita. Igual, si tú no riegues una planta, si tú por el contrario, la dejas sola, la dejas abandonada, no la riegas, no la abonas, no le da ni el sol, esa planta se te va a morir. Y es muy parecido con tu esencia, es muy parecido con tu chispa, es muy parecido con tus talentos. Si tú no lo riegas, si tú no te abonas, si tú no crees en ti, si tú no te valoras, si tú no empiezas a decirte cosas favorables, nadie a lo mejor lo va a hacer. Y si otros lo hacen, qué padre, pero si nadie lo hace, qué triste que ni siquiera tú mismo quieras empezar a hacerlo. Y es de querer, porque antes pudiste haber dicho, no sabía que lo podía hacer, pero después de ver estos videos ya no puedes decir, no sabía que lo podía hacer. Ahora tienes la conciencia, ahora tienes el conocimiento y lo único que necesitas se llama acción. Yo verdaderamente espero que acciones. En verdad espero y para mí va a ser un placer poder leer en algún momento que accionaste.
que lo que hemos visto en estas clases, en estos videos, tú lo pusiste en práctica, que te ha servido porque decidiste accionar, decidiste amarte más, decidiste valorarte, decidiste ser una mejor persona y una mejor versión de lo que ya eres. No es que algo tengas mal, no tienes nada mal, eres perfecto. Eres perfecto en la imperfección de este mundo, tú eres una persona perfecta. Lo único que necesitas es acrecentarlo, necesitas avanzar, necesitas ir más y más y más y más hasta que llegues al nivel que tú siempre has soñado que puedes tener. Tienes toda la capacidad para lograrlo, toda la capacidad para hacerlo, así es que cree que puedes hacerlo, cree en ti y después de eso créeme que nada te va a parar, ni la crítica, ni la murmuración, ni absolutamente nada, nada te va a parar, ¿ok? Pues muy bien, chicos, es un placer haber estado con ustedes, en verdad. Acuérdense de hacer los ejercicios a conciencia, tómense el tiempo para hacerlos y con el favor del creador nos estaremos viendo la próxima semana también. Pueden igual revisar los temas pasados, pueden checarlos, anoten lo que necesiten anotar y verdaderamente espero que esto haya sido de muchísima utilidad para ustedes. Si tienen dudas, si tienen comentarios, con libertad para escribirlos y pues nos vamos a estar viendo por aquí. Bendiciones, saludos, nos vemos pronto.